Es verdad, hoy tenemos en el estudio central de la salud de esta casa a un gran especialista, un hombre que nació en Córdoba. Tenemos invitado, por tanto, al doctor Sabán. Se licenció en Córdoba y recibió el premio extraordinario. También, además del premio extraordinario al fin de carrera, es especialista en medicina interna. En el Hospital Ramón y Cajal estuvo trabajando mucho tiempo, incluso hasta ahora, prácticamente lo va a terminar dentro de poco. También es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, es cum laude. El doctor Sabán es fundador y responsable de la unidad de endotelio y medicina cardiometabólica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid hasta abril de 2020. Y esto lo hizo cuando nadie hablaba de lo que es el concepto cardiometabólico. Es editor del único tratado en castellano de medicina cardiometabólica, Control Global se llama, del riesgo cardiometabólico, de editorial Díaz de Santos, una editorial muy médica, con prólogo del profesor Valentín Fuster. Doctor Sabán, buenos días. Buenos días. Bueno, voy a pedir que me traigan el tomo que tengo en mi despacho. Sí. Porque son 2 tomos ya, ¿no? Son dos tomos. Son 2 tomos, sí. Pero yo trabajé mucho con el primero y había un concepto que me llamaba mucho, que era el endotelio. Sí. ¿Por qué no le explica usted a todos los ciudadanos qué es el endotelio? El endotelio es una túnica que reviste el interior de nuestro sistema vascular y donde más importancia tiene es en las arterias. En él confluyen los llamados factores de riesgo cardiovascular. Es decir, cuando los productos tóxicos derivados del tabaco circulan por la sangre, dañan al endotelio. Cuando la tensión arterial sube, desde un punto de vista físico, daña el endotelio. Cuando el colesterol sube, el malo, el bueno, le protege, se daña el endotelio. Y cuando otros factores, la homocisteína, la LPA y los diferentes llamados factores de riesgo, todos empiezan por el endotelio. Y entonces el endotelio no es una túnica de revestimiento físico, sino que también es una capa funcionante. Y cuando digo funcionante, ahí está la clave y los secretos no solo de las enfermedades cardiovasculares, sino también del propio envejecimiento. Y hoy día la teoría vascular del envejecimiento de base cardiometabólica es la teoría más importante, más coherente con vistas al futuro, si alguna vez queremos detener el envejecimiento como enfermedad. Claro, y ese abordaje tarde o temprano llegará. Vamos a intentar traducir. Usted, perdóneme, usted se dedicó a lo que es la fontanería de las arterias, y dentro de esa fontanería que tienen esos tubos que nos llevan la sangre al cerebro, al corazón, al hígado, a los órganos principales, a los órganos diana, tiene una cobertura interna, que es la íntima, y ahí está el endotelio. Sí. Y ese endotelio es capaz de funcionar, no solo es un elemento pasivo que acumula grasa, sino que puede interactuar con muchas cosas. Claro, produce sustancias, unas vasoconstrictoras, otras vasodilatadoras, y dependiendo de cada órgano, el organismo se va autorregulando en función del endotelio local. O sea que en el bazo funciona de una manera, en el hígado el endotelio funciona de otra manera, en los riñones funciona de otra manera, en el cerebro funciona de otra manera y en el corazón funciona tanto a nivel de las arterias coronarias como revistiendo el interior del corazón, claro, que eso también es endotelio. ¿Qué cantidad de errores cometemos cuando después de mucho tiempo aprendemos esto, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Usted qué haría para no morirse? Hombre, yo quiero morirme. ¿Ah, sí? Sí, hombre, en llegado el momento, sí. Quiero decir que yo no pretendo ser inmortal a partir de mis teorías. Creo que la inmortalidad como tal no existe. No hablo de inmortalidad, hablo de envejecimiento. Pero la pregunta exactamente cómo... No, porque si ¿qué haría para no usted que sabe tanto ¿qué haría para no morirme? Sí, porque usted que sabe tanto de eso... No, pero es que yo no soy el prototipo yo no puedo practicar todo lo que yo preconizo en mis pacientes, porque mi vida vive bajo el estrés permanente, porque dirijo una unidad muy pequeña, con muy poco personal y con unos objetivos muy importantes de haber sido pionera y marcando el ritmo durante 20 años. Eso conlleva un estrés importante, porque cuando ves que otros hospitales con muchísimo más personal están por detrás tuya, pues no te quieres dejar coger.
Claro. Y quiere seguir. Y de hecho, durante estos 20 años, nosotros hemos marcado la tendencia. Los que vienen por detrás nos van copiando. Nosotros, adelante. Ahora, cuando yo me vaya, espero que siga el mismo ritmo. Sí, pero al margen de todo eso, yo le voy a plantear ahora un informe sobre la hipertensión, que es uno de los factores que influyen en las alteraciones que dan al cardiometabólico, como puede ser la diabetes, o como puede ser la obesidad, o el sedentarismo. Sí. ¿Qué haríamos? Luego me lo dice, piénselo. ¿Qué factores son proactivos en favor de que el endotelio no se destruya ni acumule, ni haya ictus, ni haya factores cardiovasculares, y cuáles son los positivos? Vale. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto. Bueno, doctor Sabán, entonces, factores positivos para que el endotelio no sufra, para que no tenga alteraciones, y factores negativos que le perjudican. Sí. Muy divulgativo. Factores positivos, pues yo le diría que el más importante es la falta de estrés o el control del estrés, llamemos relajación, meditación. O sea, en definitiva, una vida relajada con un sueño reparador y además de eso, el mantenimiento del peso en los niveles óptimos, una dieta sana, con un abundante consumo de fruta y verdura, que es muy importante, aunque los mecanismos de protección endotelial no están muy claros, pero realmente en los estudios epidemiológicos se ha comportado como un factor ineludible. Por otra parte, el consumo de determinados frutos secos, como las nueces, por su riqueza en omega 3, pues es protector del endotelio. Todo lo que sea antiinflamatorio protege el endotelio. Y los omega 3 son antiinflamatorios tanto per se como por la producción de productos intermedios, como la resolvina, las protectinas y las maresinas. Y luego del lado contrario estaría, por supuesto, por encima de todo la edad, pero eso la podemos dejar aparte, estaría en un lugar muy destacado el tabaco. El consumo de tabaco ineludiblemente es un factor, de hecho fue el segundo después de la edad que salió en el estudio Framingham, fue el tabaco. Fíjense que en el corte del año 58 salió la edad, en el corte del año 60 salió el tabaco y en el corte del año 61 salió el colesterol y la hipertensión. Y sorprendentemente la diabetes no salió nunca y eso es un enigma que se resolvió hasta el año 78, 17 años después. Pero el estudio Framingham, para que todo el mundo se entere, cuéntenos usted. Sí, el estudio Framingham ¿Dónde fue se hizo? Un estudio americano en una localidad de origen europeo. Eran blancos y vivían en una comunidad de Boston y fue realizado en 5.000 personas que ya van por la tercera generación el estudio, y fue un estudio epidemiológico longitudinal que fue el punto de partida. El caso es que Dauber, que fue el que lo concibió en el año 48, sorprendentemente en el año 66 dejó el paso a una nueva generación de epidemiólogos, fundamentalmente Canel. Y Canel fue el que tiró del carro desde el año 68 hasta el 2000 avanzado, que lo cogió Lewis. O sea que hay una tradición y todavía perdura. Y además, sorprendentemente, el estudio de Framingham, que al principio era muy rudimentario, medían la tensión, el control del azúcar, medían el colesterol, pero que luego, con los años, ahora están midiendo están midiendo lo que nosotros empezamos a medir en el año 2000, biomarcadores de endotelio, biomarcadores de inflamación y biomarcadores de estrés oxidativo. ¿Quiere decir que las arterias que tienen en la parte interior, endotelio, hay marcadores que en el laboratorio se pueden ver si están alterados? Naturalmente, naturalmente. Y eso supuso para nosotros, nosotros que ya le digo que a mí no me gusta presumir de nada, pero de eso sí. Quiero decir que nosotros empezamos a practicar la medicina cardiometabólica en el año 2000, cuando ni siquiera existía la medicina cardiometabólica. Y estábamos haciendo esos biomarcadores que luego en el 2006 se llamaron de medicina cardiometabólica. Y medíamos eso, inflamación, disfunción endotelial y estrés oxidativo. Sí. El concepto del estrés oxidativo. ¿Concepto de estrés oxidativo? Pues la producción exagerada de radicales libres, porque los radicales libres
Radicales libres, perdón, Sí, es sí. que hay que ir por partes. Sí, pues derivados del oxígeno fundamentalmente con Que acción se quedan sueltos en el tóxica. organismo y que son Sí, tóxicos. Sí, pero que en cantidades pequeñas son fundamentales para la vida celular. O sea, sin radicales libres no se puede vivir. Sí, lo que pasa es que la producción exagerada de radicales libres, Provoca la oxidación. claro, y sobre todo si las defensas no fallan. Fíjese lo importante que son todo lo que se llama la batería antioxidante. Si la batería antioxidante funciona extraordinariamente bien, como le pasa al hígado, el hígado tiene la mejor batería antioxidante del organismo. Por eso no se oxida. El hígado no se oxida. Qué curioso, ¿verdad? El laboratorio del organismo, donde más radicales libres se producen, no se oxida. ¿Por qué? Porque tiene la mejor batería antioxidante comandada por el glutatio. Y eso hace, como yo he presenciado, un trasplante de hígado de una señora de 80 años a una persona, a un joven de 50 años, y le pusieron un hígado de una persona de 80 años porque no lo tenía oxidado. No, estaría... No. Y aparte Claro. que la función... bueno, perdóneme que incida, pero la función hepática Sí. solo funciona a lo mejor de 40 partes que tiene una, porque no funciona todo a la vez. Bueno, pero que tiene un sistema antioxidante Claro, muy claro, importante. sí. Que si el sistema vascular tuviera esa batería antioxidante, desde luego sí que sería difícil que no muriéramos. Está bien. Pero no la tiene. Y eso yo creo que es bueno. Yo creo que la inmortalidad no es buena. Y por tanto somos seres mortales fundamentalmente porque nuestro lecho vascular es vulnerable. Claro, no, y tarde pero- o temprano el envejecimiento y los factores de riesgo pueden con nosotros. Sí. Pero el problema es que a mí me gustaría traducir esto en beneficio de la población, Sí. y resulta que no tenemos un termostato como cuando enciendes algo para calentar una habitación que se pare y deje paso a otra cosa, porque si hay que producir radicales libres, pero los justos, Sí. porque son necesarios, porque si produces más, Sí. oxidas y generas y propicias la inflamación e incluso otras alteraciones que te conducen al cáncer, estamos en un equilibrio inestable permanente. Sí, Y por eso nos morimos. claro. Porque no sabemos, porque no tenemos el termostato ese que nos dice, para de esto, no tomes más de lo otro. Porque Bueno. a mí cuando me dicen que el coenzima Q10, que es uno de los grandes antioxidantes, Sí. que yo lo tomaría cada día, se deja de producir a los 30 años en el organismo, ¿cómo puede ser que una cosa que se deja de producir sea lo más beneficioso que puede ocurrir después? ¿Y cuánto hay que tomar? Sí. Hay que tomar mucho para compensar lo que producimos. Sí, pero eso se sabe, ¿eh? Sí, ya sé que se sabe, pero estamos hablando de... Usted y yo no somos el test. El test es las personas Sí. que de repente... Ha tenido un ictus, de repente ha tenido una trombosis. Sí. ¿Cómo hacemos eso? Sí, Está tomando anticoagulantes orales. Sí. Y bueno, pues ya vamos difícil, ¿no? Sí. ¿O es que hay que tomar diente de león para tener el hígado más perfecto? No, yo no quiero. El hígado lo he contado como una parte, ¿no? Sí, Que- pero es muy importante. no, es muy importante el laboratorio del organismo. Hombre, por favor, la central El energética. laboratorio, claro. Y es verdad que hay transaminasas que pueden determinar las bebidas alcohólicas con precisión. Sí. Ahora hay medidas bioquímicas que nos detectan si un paciente está inactivo consumiendo alcohol. Sí, es verdad. Pero no exactamente la transaminasa. Hay una enzima que se puede pedir al laboratorio y la medida nos dice exactamente si un sujeto con tendencia a consumir en exceso de alcohol, por evitar el término alcoholismo, porque a veces no son alcohólicos como tales, pues está consumiendo alcohol o ha consumido alcohol recientemente, la enzima esa no lo detecta. Pero fíjense, hipertensión, Hipertensión. obesidad, Sí, sedentarismo, sí, bebe alcohol, sí. bebe alcohol y esa enzima lo da alto, o sea, lo da... Entonces, si usted le quita el alcohol, el hígado graso va bajando, pero como una cosa axiomática, pero rápidamente. Sí. En 3 meses, 4 meses, tal. Sí, pero no solo es el alcohol, ¿eh? El hígado graso, hoy día nosotros en la enfermedad cardiometabólica lo vemos muchas veces asociado a ferritina elevada, por ejemplo. El enfermo diabético, aunque no beba alcohol, tiene mucha tendencia a tener hígado graso, Claro. y no necesariamente tiene que ser obeso, o sea que hay otras causas de esteatosis, no solamente es el alcohol. Para eso están las unidades como la suya, unidades Bueno, claro. para estudiar esos fenómenos. Todo. Por eso quiero decir que vivimos mucho en una simplicidad de objetivos para estar bien
que están muy lejos todavía de lo que hacen ustedes en su unidad. Hombre, por supuesto. Es como si, no sé, que la diferencia que puede haber en, yo qué sé, entre un equipo de Segunda B y el Barça o el Real Madrid, ¿no? Tampoco es eso. Yo creo que sí, porque pedimos cosas muy frecuentemente analíticas que pueden inducir, con mucha inteligencia, pueden inducir a pensar en más. Pero lo que ustedes hacen es lo más elevado que se puede hacer en este momento, en cuanto a analítica deductiva para hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico nunca va a ser un diagnóstico exacto, porque estábamos hablando de muchos factores que conjuntamente pueden fluir hacia un lugar o hacia otro. Sí. ¿Por qué a uno le da un hígado graso y a otro le da hipertensión y a otro le da diabetes? Claro. Siendo prediabéticos. ¿Por qué? Por la genética. Por la genética. Uno hace diabetes si tiene genética para diabetes. Si no tiene genética para diabetes, no haces diabetes. Pero solo aunque seas muy obeso, aunque no hagas nada de actividad física. Pero solo el 30%. No. La genética en la diabetes es determinante. ¿Sí? ¿En qué porcentaje? No, eso no está estudiado. ¿En qué porcentaje? Porque depende de qué poblaciones estamos estudiando. Por ejemplo, la raza negra es más propensa al desarrollo de diabetes. Toda la Hispanoamérica es más propensa al síndrome metabólico y también a la diabetes. O sea, depende de los contextos. La propia raza asiática, mientras que consumen vegetales y su dieta, los asiáticos son delgados, y ahora no sé si está bien oportuno hablar de los asiáticos, pero bueno, ha salido el tema. Mientras que están... La ha sacado usted. Ya, pero no era mi intención, perdón. Mientras que están delgados, mientras que consumen su dieta en su tierra y están delgados, no tienen síndrome metabólico y no hacen problemas de hiperglucemia, diabetes y tal. Lo sacas de su dieta y lo pones en una dieta occidental. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto en Inglaterra un colegio asiático salir todos los niños y todos gorditos, en un colegio asiático en Londres. Y lo sacas de su dieta y ya no se comportan igual. Claro. Es que les gusta mucho el dulce a los londinenses. Bueno, no lo sé si es el dulce. Yo creo que, pues le digo que es la genética. Bueno, la genética que tienen es una genética de ahorro y que cuando lo sacas de su dieta, entonces hacen con mucha tendencia. Patologías. Yo creo que la genética es muy importante en la diabetes. Perdone, es muy importante y además algo que tenemos la suerte de no poder controlar. Porque si pudiéramos controlar la genética, menos mal que ya empieza a haber medicaciones. Bueno, pero llegará, ¿eh? Porque por Hombre, ejemplo, claro. Pero es que, por ejemplo, la epigenética está muy desarrollada y que a través de la epigenética somos capaces de modular muchos genes. No, vamos a contarlo. Epigenética es un concepto que es exactamente cómo los factores ambientales influyen sobre el principal, que es el ADN, que es la genética, ¿no? Sí, es decir, cómo resulta que vamos por una calle y hay mucho, yo qué sé, distintos contaminantes y hacen que a lo largo del tiempo la genética aflore. Si tú ayudas a que no aflore, no pasa nada, ¿no? Claro. Y la genética te ayuda. Sí, muy bien. Bueno, pero podríamos estar aquí hasta el siglo que viene usted y yo, porque me encanta oírle, me encanta sobre todo la consistencia que tiene todo lo que dice, que es fundamental en un programa de televisión de hoy, que hay muchas cosas que mejor pasar página. Marina Tuliac tiene algunas preguntas. Tenemos que ir muy deprisa, pero lo siento. Endotelio, que me ha dejado fascinada. Entonces, si estas enfermedades vasculares son silenciosas, sí, el endotelio nos puede dar pistas de cómo estamos, las sufrimos y qué pruebas debemos hacernos. Pues hay dos maneras de abordar el estudio del endotelio. Breve, por favor. Una son pruebas bioquímicas, que no voy a nombrar para no extenderme, y otras son pruebas hemodinámicas no invasivas, que son muy sencillas de ejecutar, que cuestan, que el manejo en media hora. Tenemos un test que nos da el propio ordenador un valor numérico y que además tiene una parte motivacional importante de cara al enfermo, porque le indicas cuánto está dañado su endotelio y cuando hace bien las cosas, él ve cómo mejora, cuando hace mal las cosas, él ve cómo empeora. Está bien. Bueno, tenemos otros libros. Este es el que les decía al principio del programa del doctor José Sabán, que son 2 tomos. Control global del riesgo cardiometabólico. Le pido, por favor, que no lo toque de aquí, que así lo vemos todos. Se cita el factor endotelial, que es muy importante, que es un concepto para usted clásico ya en su trabajo, pero para muchos
espectadores es una auténtica innovación, ¿no? Sí, sí. Y si me permite, es el primer libro de medicina que habla de envejecimiento dentro de los aspectos cardiovasculares y trata el envejecimiento como una enfermedad. Y además aborda toda la biología molecular del envejecimiento en 150 páginas. A ver quién da más. Ahí le ha salido la parte cordobesa. De todas maneras, usted lo puede hacer porque es verdad. Cuando es alta, pero ¿qué quería decir usted o qué le apetece decir sobre la prevención de la hipertensión? Mucho. Me gustaría mucho, pero no tengo tiempo. Claro. Pero entonces voy a poner el foco. El foco es que se gasta mucho dinero en medicamentos antihipertensivos porque no diagnosticamos la tensión a tiempo. Si diagnosticáramos la tensión en fases de prehipertensión y pusiéramos todo el foco en eso, estaríamos evitando no solo los hipertensos del futuro, sino que también al mismo tiempo controlando el gasto del futuro. Me explico. Nosotros lo he entendido perfectamente. Nosotros tenemos que incentivar el ejercicio, la dieta y promocionar el peso óptimo. Todo eso antes de que aparezca la hipertensión, no cuando la hipertensión ya está. Está entendido el concepto. Marina Tuliak ya me ha dicho cuando estábamos viendo la prevención, dice, este especialista tiene que venir otro día porque tengo una cantidad de preguntas que no puede con ellas ya, es un zurrón ahí. Bueno, yo he dejado para el final un aspecto que no ha salido de una conversación, pero que precisamente lo he hecho a posta. ¿Solo uno? Sí, porque la hipertensión, para que sea fiable y sea tratable, tiene que estar bien medida. Y eso, por desgracia, no siempre ocurre. No siempre ocurre en la consulta del médico, no siempre ocurre en la consulta de enfermería, aunque ellas afinan más porque van menos deprisa que en las consultas médicas, y no funciona casi nunca o pocas veces en farmacia porque la postura no es la adecuada ni hay un reposo previo, y por desgracia tampoco se le explica bien al enfermo cómo se la haga, cómo se la tiene que hacer en su casa. Así que muchos tienen aparatos de tensión, pero si no se le explica correctamente cómo se la tiene que determinar, cuántas veces al día, difícilmente va a ayudar al médico al control y a implicarse en su propia tensión. Dígalo usted, ¿cuántas veces al día? Normalmente lo recomendable es 2 tomas de tensión antes de desayunar, 2 tomas de tensión antes de cenar y con un reposo previo de la primera toma de al menos 5 minutos y de la segunda toma con respecto a la primera de al menos 3 minutos. Eso es el trabajo del Fine Study, que es el que mejores resultados ha obtenido, y luego hay muchas variantes y muchos ensayos clínicos en diferentes, pero esa es la modalidad que realmente tiene estudios científicos más contrastados y nos aporta una semana, 28 lecturas, se saca el promedio y eso se correlaciona con el Holter o el mapa de tensión arterial, se correlaciona con la tensión de consulta, se correlaciona con la rigidez arterial, con la distensibilidad arterial, que son conceptos parecidos, solo que una es por el efismocor y la distensibilidad por la resonancia magnética, y ahí tenemos, si además la sumamos, el ecocardiograma para ver si hay hipertrofia ventricular izquierda, y ahora la microalbuminuria medida por albúmina creatinina ratio y no por una determinación aislada de microalbuminuria, en todo ese puzzle tenemos el diagnóstico exacto del hipertenso y ahí es donde el médico tiene que actuar. Muy bien, me gusta mucho escucharle porque yo le había preguntado una cosa y usted nos ha dado el concepto, el concepto básico global para saber dónde estamos. Bueno, ¿y a usted le puedo hacer una pregunta en confianza? ¿Usted me bebe para jubilarme? No. ¿Eh? No. ¿De verdad? Me da ánimo. Bueno, a mí me parece que el tema humano y personal, asistencial, que usted ha trasladado a muchos pacientes, tiene un valor infinito. Y los parámetros que ponemos los hombres en los hospitales, en la vida, son finitos. Sí. Por tanto, esa contradicción la tenemos todos. Sí. Así que, bienvenido al mundo de la contradicción. Vale. Muchas gracias y que sea usted muy feliz. Vale. Un abrazo. Gracias.